que como se titula este panel, tiene un título de impacto que es Periodismo en tiempos de furia y el acoso a los periodistas. La verdad es que es una temática que cada vez nos preocupa más. En la charla previa con Irene, una de las cosas que surgía era esta idea de muchas veces los periodistas nos negábamos a denunciar, a exponer, a hablar de esto. De hecho, es un panel original en la historia de este Congreso. Y esta idea de que los periodistas no somos noticias, a veces conspira contra no solo el periodismo, no solo contra la libertad de expresión, no solo contra la libertad de prensa, sino que conspira contra la calidad de la democracia, conspira contra la construcción de ciudadanía. Y lo que estamos viendo, y que un poco era lo que hablábamos en la previa, es que necesitamos hablar de esto porque esto se está transformando en un problema realmente serio. Serio para los periodistas, serio para la libertad de expresión, serio para la libertad de prensa, serio para la calidad de la democracia. Estamos viendo, si bien, como decíamos también, una situación que en comparación con lo que ocurre en otros países, sobre todo en países de la región, comparativamente es mejor, pero en un proceso de deterioro, degradación y agravamiento de la problemática, sofisticación de las formas en las que se agrede, se acosa y se ataca al periodismo y a la libertad de prensa y de expresión, que necesitan ser visibilizados, que necesitan ser expuestos, que los casos hablan de una realidad que empieza a ser muy inquietante para la vida democrática, para la vida en sociedad, para la calidad de las instituciones. Así que yo no me voy a demorar mucho. Me gustaría empezamos con Irene, ¿no? O sea, empezamos con Irene. Me gustaría empezar con Irene, que nos cuente un poco su situación, su caso, porque es un caso muy emblemático de algo que está atravesando toda la región y que está, bueno, bienvenido Daniel Enz. Quiero decirles que Daniel, no te quiero tener cerca, Daniel, te conozco demasiado. Daniel acaba de llegar de Paraná, Entre Ríos, donde vive, donde dice que estuvo grabando su programa hasta las 2 de la mañana y acaba de bajarse del auto. Así que démosle otro aplauso que se lo merece. Y volviendo a lo de Irene, hay una situación que está adquiriendo mucha relevancia, que se está repitiendo, que se está convirtiendo en un patrón de un fenómeno que es la judicialización de los periodistas, ya no solo como veíamos en otros tiempos, vinculada con delitos de opinión, con delitos del honor, sino ya también abarcando a otros delitos, imputando de otros delitos que van desde la extorsión, el lavado de dinero, el espionaje, el armado de causas judiciales para amordazar, para acallar y para aleccionar, para que un caso sirva para ser una mordaza para muchos. El caso de la experiencia, la situación que atraviesa Irene, nos pone en carne viva sobre este fenómeno y es un elemento clave para tener en cuenta, igual que lo de Daniel, para entender qué es lo que nos está pasando y cuál es el riesgo que corremos si no le prestamos atención y si no hacemos todo lo posible por ponerle algún freno a tiempo para que no nos pase lo que les pasa a otros países donde los periodistas tienen que exiliarse, donde los medios se cierran, donde los periodistas son encarcelados, donde los periodistas sufren consecuencias que pagan con su físico, con su vida y con su libertad. Irene. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Claudio, gracias, Fernando, gracias, Daniel, por acompañarme. Gracias, FOPEA, por esta actividad
por darle un espacio a la discusión sobre el estado de las libertades de prensa y de expresión en la Argentina, pero fundamentalmente gracias por toda la tarea que hacen todo el tiempo en defensa del periodismo profesional. Esto es realmente el corazón de FOPEA. Yo soy una socia relativamente nueva, estoy en la organización hace dos años y medio y muy impactada por el compromiso, por la dedicación y por la valentía de FOPEA, que defiende estas libertades sin importar quiénes seamos los que estamos siendo afectados. Creo que vale la pena contarlo, vale la pena dar testimonio de esto y también es importante apoyar a FOPEA. Los que no son socios en esta sala tienen que correr a unirse porque de verdad es una organización necesaria para la Argentina. Y ahora entro directamente en el tema. ¿Por qué es necesaria? Bueno, porque en este país que todos conocemos, que es una catástrofe en tantos planos, algo que venía funcionando bastante bien y se venía salvando de la debacle, pese a que no estábamos exentos de cuestionamientos sobre la marcha y el devenir de nuestro oficio, era el periodismo. Y sobre todo en las provincias. En la provincia donde Fernando y yo trabajamos, Tucumán, yo creo que todos los controles institucionales han sido pulverizados. Los ciudadanos ya no tenemos la posibilidad de contar con una justicia independiente, con separación de poderes. Vuelta a vuelta nos golpea la evidencia de la partidización de los tribunales y de tantas otras colonizaciones que han ido permitiendo desbordes y excesos de poder. El diario La Gaceta, que es el medio en el que Fernando y yo prestamos servicios, ha ido contando todo ese deterioro. Ha ido contando en los últimos, me atrevo a decir, 15, 20, 25 años, con mucha rigurosidad, cómo íbamos degradándonos, cómo se iban perdiendo principios democráticos y republicanos fundamentales. ¿Y qué nos pasó? En los últimos 2 años, la casa del poder se dirigió al periodismo. Entonces, lo que ha ocurrido es que ahora, digamos, conquistados todos los espacios de control, lo que sucedió fue que había que acallar a las voces que estaban dando esta alerta, una alerta que, como ustedes saben y como la evidencia muestra, no pudo impedir el deterioro. El deterioro sigue en marcha y, sin embargo, había un consuelo con poder cronicarlo, con poder informarlo. Y creo que en ese límite estamos perdiendo ese margen muy pequeño que nos quedaba. ¿Por qué? Porque la represalia, el acoso, la capacidad del poder para destrozar a las disidencias hoy es mayúscula. Y la verdad que en el caso de Tucumán yo siento que hasta estamos afuera de los tratados internacionales de derechos humanos. Se violan derechos humanos de una manera completamente descarada y descarnada. En mi caso particular, yo llevo 7 años de padecer denuncias falsas, denuncias penales que lo que buscan es ponerme en cuestión, es transformarme en sospechosa, es criminalizarme. Este derrotero continuó el año pasado, en diciembre, con un llamamiento a declarar como imputada en una de estas causas falsas, que tuvo por objeto el mayor escarnio que un periodista haya recibido en Tucumán en la democracia. Fue como una especie de lapidación pública, con el agravante de que todo esto sucedió en unos tribunales cerrados, donde la prensa no pudo ingresar a contar lo que sucedía, donde a mí me pintaron los dedos, que yo interpreté en ese momento que me habían realmente pintado los dedos
los que había escrito todo lo que había escrito. Y me pusieron 3 policías como si fuera una terrorista. ¿Y cuál había sido el argumento de todo esto? Una denuncia falsa que se podía corroborar con solo leer los informes que había en el expediente, donde los que yo había investigado, funcionarios del Poder Judicial, me estaban investigando a mí, en violación del mínimo deber de inhibición y de objetividad que tiene que tener la justicia. Y esto es un ejemplo aleccionador. Y la pregunta que a mí me queda y que traigo para compartir con ustedes es: ¿quién se va a animar a hacer el periodismo de investigación que tratábamos de hacer en estas circunstancias? Con imputaciones, con muy graves denuncias para mi familia, con enormes destrucciones de mi credibilidad y con la amenaza permanente de ir presa, de perder la libertad. Esto es lo que yo he vivido y me anoté una frase porque creo que es importante. ¿Por qué está ocurriendo ahora y no antes? Bueno, en gran medida por lo que les decía, esta progresiva destrucción de la institucionalidad. Pero también por la cara de hereje que tiene Internet. Internet nos ha permitido tantas cosas que yo aquí no voy a enumerar. Es una fuente enorme de posibilidades y de oportunidades. Pero también esto trae costados muy negativos. Y en sociedades castigadas como las nuestras, donde la verdad es algo muy pisoteado, vemos que la digitalización ha contribuido a expandir estas fuerzas que en todo tiempo y todo lugar han buscado tapar la verdad. Y en definitiva no importa la mentira, porque la mentira no tiene consecuencias. Lo que importa es poder usar estas herramientas que Internet provee para difundir información y presentar, fíjense qué paradoja, a quienes investigamos como criminales. Los que investigamos al poder y de alguna manera planteamos preguntas incómodas, terminamos siendo sospechosos. Me parece que ahí hay una gran reflexión. No quiero acaparar más tiempo, pero sí decir que todos los que amamos el periodismo, que creo que somos por lo menos bastante de los que estamos aquí en esta sala, tenemos que hacer algo por esta situación. No por mí específicamente, no pongamos nombres, pongamos en el centro al oficio y pensemos realmente que aquí se está jugando su supervivencia y su continuidad en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Te vamos a seguir preguntando porque tu testimonio, tu experiencia, yo no sé si muchos saben, pero en el último reporte del Monitoreo de Libertad de Expresión, la foto que tiene la presentación es la de Irene ingresando a los tribunales y es una foto realmente impactante. Irene de espalda, con 3 policías que la rodean, como si fuera un criminal. Creo que la potencia que tiene esa imagen nos pone en claro la gravedad de la situación y de lo que ha vivido ella, pero de lo que ha vivido ella, que es un caso extremo, igual que el de Daniel, que también nos va a contar ahora, pero que en realidad enlaza con otros muchos casos, de menor o de menor intensidad, de menor o mayor visibilización, pero que van armando una línea secuencial que termina construyendo un patrón. Ese patrón que se refleja en el monitoreo, ese monitoreo que año a año hace sistemáticamente, presenta FOPEA, pero que lo está haciendo todo el tiempo, con sus monitores a lo largo de todo el país, en todas las provincias, relevando todos los casos donde hay agresiones a la libertad de prensa. Ese monitoreo que bien el que mejor lo conoce es Fernando Stanich, que es quien lo coordina y que nos muestra cómo lejos de mejorar la situación empeora.
y que esa situación no siempre se visibiliza porque, como les decía antes, muchas veces nos comparan con situaciones extremas como las que se viven en otros países de la región. Fernando tiene algunos datos que me parece que son muy interesantes para compartir, para que entendamos que no se trata de casos aislados, que no se trata de fenómenos que ocurren en lugares extremos y distantes, sino que están todo el tiempo entre nosotros y que a veces no los visibilizamos o no le damos la relevancia porque creemos que es un problema de los periodistas, que es un problema de un colectivo corporativo, que creemos que es algo que a nosotros no nos va a tocar. Fer. Gracias, Claudio. Buenas tardes, gracias por estar acá. A ver, creo que Irene decía algunas cosas que son bastante interesantes y gráficas de lo que está pasando, y Claudio daba otra punta. No se tratan de casos aislados, no se trata de una cuestión circunstancial, coyuntural, que pase en uno u otro lugar distante, sino que hay un patrón de conducta y ese patrón se va incrementando, se va haciendo cada vez más frecuente, y eso es lo peligroso. No estamos en situaciones como las que se ven en otros países latinoamericanos, por suerte, pero la situación va avanzando. Doy algunos números de lo que fue el informe del monitoreo de libertad de expresión del año pasado de FOPEA. Para quienes no saben, el monitoreo de la libertad de expresión es una comunidad de periodistas, de socios de FOPEA, que en cada una de las provincias nos van relevando cualquier incidente que se produce para la libertad de expresión, para el ejercicio profesional del periodismo. Y es importante esto, que ustedes tengan en cuenta que lo hacen personas que están en el territorio, en cada una de las provincias, porque muestra un poco cuál es el compromiso que tienen los monitores para con el relevamiento y la defensa de la libertad de expresión. Es difícil hacer periodismo en las provincias y es mucho más difícil, si se quiere, relevar si ese periodismo se puede ejercer con libertad en las provincias. Y digo que es difícil porque los pone a los periodistas que son monitores en una situación de confrontación permanente con el poder, con los poderes económicos, con los poderes políticos y con los poderes judiciales de las provincias. Entonces es difícil, son provincias por lo general chicas, con sistemas políticos tirando al feudalismo, con caudillismos muy fuertes, donde no hay prácticamente una división de poderes, y eso lo sufre en carne propia Irene. Entonces el trabajo que hacen los monitores es fundamental para que FOPEA pueda tener un informe anual riguroso, estadístico, pero muy detallado, que sirve de base para organismos internacionales sobre cuál es la situación de la afectación a la libertad de expresión en la Argentina. El último informe muestra que tuvimos 108 incidentes o agresiones contra periodistas en la Argentina. Es mucho, es poco, tengan en cuenta que es casi una agresión cada 3 días en la Argentina. Y si se lo compara con los años anteriores, se da cuenta uno de que se duplicaron las agresiones en menos de 2 años. O sea, desde que comenzó la pandemia hasta que está terminando, hubo el doble de agresiones, ¿sí?, a periodistas en cada punto del país. ¿Cuáles son las provincias o los lugares más difíciles para ejercer el periodismo? Por una cuestión de cantidad estadística, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires tienen la mayor cantidad de casos, pero hay provincias del interior como Formosa, como Chaco, como Tucumán, que están al tope y muestran una evolución de las agresiones que realmente asusta, es brutal. Con esos datos, ustedes tengan en cuenta que de las 108 agresiones, el 44% fueron proferidas o tienen como responsables autoridades políticas y judiciales. Estamos hablando de las personas que tienen que juran respetar la Constitución, que juran defender los derechos de todos los ciudadanos, que juran cuidarlos en el caso de la justicia, y a partir de ahí son los principales o casi la mitad de los agresores contra los periodistas. Esto muestra un síntoma que me parece que es el más preocupante. La tolerancia que debemos exigirle a nuestros representantes, a nuestros funcionarios, a nuestros operadores judiciales, no está apareciendo. Por el contrario, vamos a ver también después con el relato de Daniel, con lo que contaba Irene y con lo que complemento yo, de que hay una connivencia cada vez más fuerte entre los diferentes sectores del poder político y judicial para avanzar contra los periodistas. También hemos visto en los últimos años, y esto me parece que es un poco el eje del panel, el avance de un fenómeno que
para los periodistas es nuevo. Nosotros como periodistas estamos acostumbrados a que nos critiquen nuestro trabajo, lo cuestionen, lo refuten, que eventualmente haya una situación de violencia en la vía pública, porque eso es a lo que estábamos acostumbrados. Por ahí había algún sindicalista molesto en la cobertura de una manifestación, algún político que reaccionaba mal, y eso era parte de lo que sabíamos que podía pasar en nuestro oficio. Pero en los últimos años lo que avanzó es el intento por fulminar la reputación de los colegas. Y hay diferentes vías de fulminar la reputación de los colegas. Por un lado, afectándolos a través de las redes sociales, la desinformación. A través de las redes sociales se dicen cualquier cantidad de cosas sobre los periodistas y sobre sus familias. Y eso por ahí es algo para lo que nosotros los periodistas no estábamos preparados. O sea, que nos ataquen a nosotros, que nos cuestionen, más o menos estaba dentro de lo que podíamos soportar. Ahora la agresión se está extendiendo hacia el círculo íntimo, hacia la familia, hacia lo personal del colega. Y es difícil, primero, responder a ese tipo de agresiones y tenemos que saber, además, después cómo responder a esas agresiones. Y por otro lado, ese es el brazo, si se quiere, político de las agresiones, que tiene que ver con el anonimato y con un ejército de militantes, de trolls, que avanzan contra los periodistas para dinamitar su reputación, como decía, para generar una autocensura, un efecto de autocensura que además se multiplique y que desaliente a otros colegas a iniciar trabajo de investigación. Pero hay otra pata que es mucho más peligrosa y que se viene reflejando en el último año, que es el avance de la justicia hacia los periodistas que realizan trabajo de investigación, como Daniel y como Irene. Por dos vías. Por un lado, por lo que tiene que ver con lo civil, ¿sí? Se está avanzando primero con planteos desmedidos por juicios de daños y perjuicios, con demandas civiles con montos siderales que no son proporcionales y que deberían tener una proporcionalidad en base a la dimensión del daño que se puede causar, y además hay herramientas para suplir eso, que es, por ejemplo, el derecho a réplica, para que una persona que se sienta afectada por una opinión que dijo un periodista la pueda solicitar y cotejar o confrontar. Pero, sin embargo, se está avanzando de nuevo con demandas judiciales por montos millonarios que generan temor en el ejercicio del periodismo y, sobre todo, en el periodista que puede afrontar un juicio y perderlo por daños y perjuicios. Hay otra vertiente que tiene que ver con el avance de sectores de la justicia para que se vulnere el secreto de fuentes, que es lo más sagrado que tenemos nosotros los periodistas, pero que es lo más sagrado que tiene la sociedad. Cualquier sociedad democrática y republicana tiene que entender la importancia del secreto de fuentes. No se trata de un privilegio de los periodistas, se trata de un derecho que está puesto, de una garantía que está puesta en la Constitución, porque permite que cualquier persona que conoce de un hecho de corrupción, que conoce un hecho ilícito, se atreva a ir a contarle a un periodista para que ese periodista lo pueda transmitir a la sociedad con la seguridad de que no le va a pasar nada, de que está a resguardo. No es un privilegio de nosotros los periodistas, es un privilegio de la sociedad tener esa garantía de que nadie va a avanzar contra él porque contó lo que sabía sobre un hecho gravísimo de corrupción. Entonces es importante que nosotros como comunidad lo defendamos. El año pasado tuvimos registrados 3 intentos desde la justicia, pedidos judiciales para que se vulnere el secreto de fuentes. Entonces es importante que tengamos presente sobre la necesidad de resguardarlo y de educar entre la sociedad, de hacer docencia sobre la importancia de proteger a la fuente de información periodística. Y el último hecho, que es el que padecen, en este caso Irene y Daniel, que tiene que ver con la criminalización del periodismo y la utilización de la justicia penal para amedrentar, para amordazar a colegas que realizan trabajo de investigación. No es un hecho que se dé solamente en las grandes investigaciones que por ahí ocupan los títulos de los principales medios del país o de los canales. Es un hecho que se repite en cada una de las provincias. Los periodistas de investigación que se atreven a incomodar al poder reciben como respuesta una denuncia judicial en el fuero penal. Por eso el título de nuestro libro es Libertades bajo amenaza. Hoy, para ejercer el periodismo, se pone en riesgo la libertad. Y eso es lo que más tenemos que proteger nosotros como comunidad. Hay abogados en cada una de las provincias que trabajan como sicarios de los poderes políticos
económicos y poderes judiciales que trabajan en connivencia para desalentar esas investigaciones periodísticas. Por eso me parece que a modo de cierre de esto, así puede Daniel también contar un poco su experiencia, tenemos que tomar conciencia de que la Argentina está avanzando hacia un grado de incertidumbre y de intolerancia hacia el trabajo periodístico que es peligroso para la sociedad en su conjunto. El principal insumo que tenemos los periodistas no es el papel, no es la tinta, no es el celular ni lo digital, es la libertad. Y si la perdemos, perdemos toda la libertad. Muchas gracias. Gracias, Fer. Si ustedes hoy entran en cualquier portal de noticias, seguramente se van a encontrar con un personaje que está en el centro de la agenda pública, que viene muy a cuento de esta charla y de alguien que está con nosotros hoy, que es Daniel Enz, porque como hemos visto, el ex gobernador de Entre Ríos, Urribarri, deja finalmente la embajada que estuvo, diría Fernanda Vallejo, como un ocupa, desde que fue condenado por corrupción en un caso excepcional en la Argentina, por el tiempo en el que ocurrió, porque las causas de corrupción, como sabemos, en la Argentina tienen un plazo promedio para llegar a una definición de casi 15 años. Y este caso de corrupción y condena tiene su origen en una investigación, en una de las tantas investigaciones que ha hecho alguien que lo que ha solido siempre es tratar de hablar menos de él y más de los hechos que investiga, de las situaciones que vive de persecución. Generalmente no quiere ni que hable Fopea, porque habla por su trabajo, pero lo vamos a hacer hablar de eso, porque, como decíamos al principio, es sumamente importante. Pero además, atando un poquito también lo que decía Fernando y lo que decía Irene, con esto de que nuestro capital es la reputación, nuestro capital es la credibilidad y nuestro insumo es la libertad, eso se apalanca y se puede sostener sobre el rigor y la calidad del trabajo. Sin eso no hay ni credibilidad, ni hay reputación, ni hay honor, ni podemos demandar libertad. Yo diría que, como el caso de Irene, el caso de Daniel es un caso donde queda expuesta la calidad y el rigor del trabajo periodístico, tanto como para que un gobernador rico y poderoso, un ex gobernador rico y poderoso, termine condenado en una provincia donde también, como estamos viendo en estos días, la situación del Poder Judicial no es una situación ideal. Así que me parece muy enriquecedor lo que nos puede contar Daniel de la situación que ha vivido, de su investigación, de cómo se llegó a este lugar y también de la persecución que ha recibido él y vive persiguiendo en su honor. Cada vez que lo escuchamos a Urribarri, sabemos a quién se está dirigiendo cuando trata de descalificar a quien de alguna manera hizo que lo condenaran. Daniel. Bueno, gracias. Es un amigo. No le crean todo lo que dice, es de porque me quiere mucho nada más. Bueno, gracias por la invitación. Es un gustazo, como siempre, estar con los amigos de Fopea, que nos vemos de vez en cuando y hace mucho tiempo no estamos juntos, así que es bueno. A ver, yo ejerzo el periodismo desde los 18 años. He atravesado 7 juicios orales, han pedido condena de prisión efectiva, han pedido que me inhabiliten de por vida a ejercer el periodismo. Estoy hablando siempre de los abogados, ¿no?, que son maravillosos siempre con nosotros. Hace 17 años que tengo custodia policial domiciliaria. 17. Ni 1, ni 2, ni 3. 17 años. Desde 2005, cuando me amenazó gravemente el jefe de policía de entonces,
que motivó incluso que la comisión directiva se constituyera en pleno en Paraná, porque a raíz de la amenaza el entonces gobernador Jorge Busti lo echó a la media hora. Y siguió la causa, obviamente, por amenazas, ¿no? Pero, bueno, Irene algo lo decía, quienes trabajamos en periodismo de investigación estamos expuestos todo el tiempo a situaciones de reacciones, de aprietes, de diferentes formas de coacción. Irene mencionaba lo de Internet. A mí en los últimos 3 años me tienen que haber dedicado por lo menos entre 670 y 710 notas diciendo barbaridades, cualquier cosa. La mayoría de ellas anónimas, obviamente, pero se darán cuenta, ¿no? O sea, una cosa así de a diario o día por medio, no solo metiéndose conmigo, sino metiéndose con mis hijos, con mi mujer que es escritora, es poeta, es Premio Nacional de Poesía, tiene un prestigio ganado muy importante, publicando fotos de ella, de nuestros hijos. Generar todo el tiempo esa descalificación, digamos, ¿no? de el vale todo y decir cualquier cosa, pero cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Hasta quisieron instalar por el hecho de informar que yo era agente inorgánico de la CIDE. O sea, si hay alguien que ha denunciado en 33 años de periodismo a través de análisis a la CIDE, a los agentes, a la dictadura, hemos sido nosotros. Por algo nos dieron vuelta la redacción de la revista, a mí me dieron vuelta a mi casa. Cuando publiqué el libro Rebelde y Ejecutores en 1995, que fue el primer libro que reflejó lo que sucedía en la dictadura en una provincia argentina. Pero yo siempre creo que hay que contestarle con más periodismo, con más profesionalismo. Mi respuesta de todos estos 600, 700 días que venimos, porque además sigue obviamente ayer, hoy, antes de ayer. Este lunes entró mi libro número 16 a imprenta. Son 706 páginas en 25 capítulos. Esa es mi respuesta. O sea, yo ahí cuento cómo funcionó la corrupción en los últimos 30 años en Entre Ríos y quién es quién alrededor de la corrupción. Esa es mi respuesta. Más allá de lo que hagan nuestros abogados, o sea, los abogados de FOPEA, mi abogado, porque obviamente en todo esto no solamente hay que bancarse la puteada y el anónimo, digamos, en Internet, que lo van reproduciendo todos los aliados, digamos, ¿no? Los medios aliados. Yo he hecho acciones en la justicia, pero, digamos, he llegado a la conclusión tampoco que no me sirve porque gané las cautelares, se aplicaron durante 2 días, gané las apelaciones, pero la cosa siguió, digamos, ¿no? Y cuando fui a decirle al juez, y el juez me dice, y lo que pasa es que usted hizo la cautelar por esa nota específica, digamos, no por las 40 siguientes que pasaron desde que usted hizo la cautelar. Y a mí me salía mucha plata, digamos, o sea, no dije, no, bueno, no puedo hacer medidas cautelares por cada nota que sigue, digamos, o sea, bueno. Pero por eso yo creo que lo que tenemos que hacer, y en esto es una sugerencia a tantos chicos que quizás se inician, que hay que contestarles con más periodismo, digamos. O sea, tenemos que ser cada vez más estrictos, cada vez más profesionales, tenemos que tener un compromiso
muy alto con nuestra profesión, con la vida, con la ética periodística, porque estamos, o sea, hay que saber que estamos expuestos en un nivel donde si ya dijeron cualquier cosa, o sea, van a seguir diciendo cualquier cosa. El tema es, bueno, a ver, ¿qué pueden decir de eso que sea verdad, digamos, ¿no? Y si es necesario, porque yo sé que tengo amigos que han ligado, digamos, por carácter transitivo, digamos, que han ido también a defenderse ante la justicia, ¿no? Son situaciones difíciles, complejas, hay que estar preparado, muy preparado, hay que tratar de mantener la cabeza lo más fría posible, aunque peguemos un puñetazo contra la pared en silencio, y saber que ellos siempre son mucho y que son el poder, pero fundamentalmente que son muchos, que por ahí estamos nosotros solos, digamos, más allá del trabajo y el acompañamiento que siempre agradezco de FOPEA, entidad en la que estoy desde su fundación. Pero ahí en la ciudad, en el lugar, en la redacción, no esperemos solidaridad de muchos colegas, no esperemos, aunque sean los mejores amigos y sean compañeros de nuestros de hace 30 años, digamos, porque tampoco podemos pedirle que se involucren de manera fervorosa con nosotros, porque este tipo de situaciones así de acoso de Internet determina que ellos también tengan miedo, ¿no? Y más si no tienen nada, si no trabajan en la investigación, si no denuncian al poder, tienen más miedo, digamos, ¿no? Porque justamente eso es lo que quiere el poder, acobardarnos, generarnos ese miedo, provocar que no hablemos de esto, que no hablemos de lo otro, que no nos metamos, que no fijemos una postura. A mí me costó mucho toda esta situación por, de alguna manera, ponerme del lado de la procuradora que acaban de destituir. Pero porque la conozco desde que se inició en la carrera, conozco sus familiares, digamos, y sé lo que ha laburado y cómo labura, digamos, ¿no? Pero ese hecho de decir, me parece que están equivocados, digamos, por esto y por esto y por esto, me generó también que se profundice, digamos, todo este acoso, ¿no? O sea, es una decisión por conocimiento y por convicción profesional, digamos, ¿no? Donde obviamente pueden hablar los que la critican, digamos, los que la denuncian, pero yo tengo mi derecho a decir no. Yo no me parece, digamos, sino que esto es parte de toda una embestida, de un complot político-judicial que quería desquitarse con ella, digamos, destituirla en venganza por lo que le pasó a Uribarri, ¿no? Son momentos difíciles, son momentos complejos, pero insisto, a mí o sea, son momentos que quizás viví hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, digamos, ¿no? De una u otra manera, y quizás lo viví con más violencia en otros tiempos, digamos, ¿no? Qué sé yo, como cuando intentaron matarme limando los bulones de la rueda delantera derecha de mi auto que se salió andando, digamos. Yo no me maté porque no era mi hora, digamos, ni yo ni mi hijo que tenía 6 años que iba conmigo, ¿no? Pero estamos expuestos, digamos, ¿no? Estamos expuestos todo el tiempo los que queremos hacer un periodismo que revele cosas del poder. Que
que queremos denunciar la corrupción, que queremos denunciar a los poderosos, queremos denunciar las cosas que no se hacen bien. Y hay que estar, insisto, hay que estar muy firmes, digamos, ¿no? Porque el objetivo siempre es muy claro: destruir al periodista, quebrarlo al periodista. Y no bajar los brazos. Es lo nuestro, es lo que amamos. Yo no sé hacer otra cosa, digamos, no, lo poco que sé en periodismo lo desarrollo todos los días. Es lo nuestro, es nuestra pasión, es nuestro compromiso, y así tendremos que ejercerlo hasta el final de nuestros días. Gracias. Gracias, Daniel. Como ven, a veces el periodismo es un acto de heroísmo cotidiano, cosa que no debería ser. No se necesitan héroes, se necesita rigor, se necesita compromiso, como nos lo demuestran Irene, como nos lo demuestra Daniel, para seguir ejerciendo esta tarea. Y esto me mueve a una pregunta para los dos, que de alguna manera la terminabas de contestar en tu última parte, Daniel, pero que me parece que está bueno profundizar. Es, a medida que las amenazas, que los riesgos se hacen más sofisticados, más potentes, más eficaces, a medida que aparecen nuevas tecnologías que atentan más contra el honor, contra nuestra capacidad de trabajo, que nos plantan sobre la mesa hasta información falsa para pisar un palito, para quedar expuestos. ¿Cómo se hace para seguir adelante? ¿Cómo se hace para sortear esos obstáculos? ¿Cómo se hace para que las familias que padecen, la que padece la familia de ustedes, de alguna manera acompañen? ¿Cómo se hace para ganar ganas todos los días de seguir haciéndolo? ¿Querés contestar la voz? En mi caso, las denuncias comenzaron por mi familia. Las denuncias falsas primero tuvieron como objeto mi padre. Como mi padre demostró su inocencia, al día siguiente, sobre las cenizas de esa declaración de inocencia, nació una nueva causa, ya contra toda mi familia, que nos adjudica una asociación ilícita. Nosotros somos, digamos, para el imaginario de estos denunciantes seriales, inescrupulosos, corruptos, finalmente muy corruptos, porque además la línea de la denuncia con el poder interesado en acallar el periodismo es directa. Digamos, no hay sutileza, ¿no? Bueno, en estas circunstancias la realidad es que es aprender a vivir con esto. En comunidades pequeñas, donde además todos nos conocemos, donde además nos encontramos en un ascensor, donde de alguna manera existen muchísimas complicidades. Recordemos que en Tucumán, y calculo que en Entre Ríos debe ser parecido, el Estado es el gran empleador, es el que da el trabajo a la mayoría de las familias. Entonces, esto ya genera un grandísimo condicionamiento. Mucha gente se solidariza, pero en silencio, ¿no? No puede, como decía recién Daniel, no puede expresarlo abiertamente, porque si lo hiciera, correría el riesgo de sufrir represalias, de quedarse sin trabajo. Entonces, es un círculo vicioso, es un ambiente muy opresivo. En un momento, y aquí, digamos, creo que esto vale la pena contarlo, en un momento durante la pandemia, ustedes recuerdan, no se podía salir de los lugares, ¿no? No se podía salir de Tucumán, no se podía salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Entre Ríos, y así pasaba con todas las provincias. A mí me parecía que vivía en una cárcel, en ese clima tan opresivo, de tanta persecución, donde realmente estaba a expensas de autoridades que
que están dispuestas, ya demostraron, a hacer lo que sea para conservar el poder. En ese momento yo sentía que era muy difícil respirar. Fíjense qué interesante durante la pandemia, ¿no? Que el coronavirus afectó justamente nuestras facultades respiratorias. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la libertad, que yo creo que, y como diría Borges, con la dignidad, que creo que valen tanto como el oxígeno, ¿no? Yo puedo vivir en Tucumán porque, en definitiva, no me quedo callada frente a las injusticias y a los abusos que pude comprobar. Y eso da de comer y da de respirar, no se puede vivir con eso. Y nuestras familias aceptan esa vocación y esa situación, por más que también la sufren y se ven afectados muy injustamente y arrastrados. Pero la verdad que la historia aquí ayuda, y yo no creo en la justicia humana. Creo que sin justicia no podemos vivir, es paradójico, pero no creo en la justicia que nos podemos prodigar entre nosotros en este momento. Pero sí creo en la justicia poética. Y sí me parece que el tiempo tiene la capacidad de poner las cosas en su lugar. Y quienes estamos dotados de esa convicción y quienes estamos dotados de la inocencia, realmente de la inocencia y del deseo de una sociedad mejor, porque el periodismo se define por ahí, ¿no? Es una fuerza que nos mueve a querer ser más democráticos, más republicanos, a querer ser más justos. Entonces, quienes tenemos estos principios, nos podemos apoyar ahí y mantener la frente en alto, aunque sea realmente a veces algo casi imposible, ¿no? Cuando sentís la mirada acusadora de los cómplices de las mafias. Gracias. Yo más o menos lo que les dije, ¿no? Yo creo que son situaciones difíciles, pero bueno, lo importante es contar con el apoyo de nuestra familia. A mí, mi mujer, mis hijos, mi hermano, mi madre, que tiene 87 años, me bancan y me sostienen y me ayudan. Tratan por ahí de bajarme un poco, digamos, ¿no? Los niveles de locura. A veces los logran y la mayoría de las veces no. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, no desesperarse, tomar recaudos de todo tipo, porque como decía Claudio, ¿no? Uno está expuesto a que todo el tiempo le quieran hacer pisar el palito con esto, con aquello. Mirá que, o sea, que venga un tipo y te diga, mirá que yo soy tal fuente, yo estuve en tal lado, vi tal cosa, yo fui testigo, vos sabés, ¿no? Vos no me conocés, pero, o sea, que aparecen 10, 20, 30, siempre van a aparecer. El tema está en agarrar, digamos, ¿no? Y tener elementos para determinar que esa no es una buena fuente, digamos, ¿no? Y que hay un plan. O sea, pensar esto que dije antes. Ellos son muchos, muchos. Hay abogados, periodistas, operadores, comunicólogos. O sea, ellos son estructuras grandes que tienen plata del Estado para sostener todo eso. Y nosotros somos un loco trabajando, digamos, ¿no? Entonces hay que estar, digamos, con la cabeza lo más abierta, lo más atenta posible y seguir laburando. O sea,
Porque ellos lo que quieren, insisto, es que nosotros no laburemos, que pensemos en todo lo que nos están haciendo y que todo eso nos quite tiempo y no podamos salirnos de ese carril y desesperarnos y preocuparnos y ir a hablar con nuestro abogado y acudir a la justicia y decirles a ver si se ocupan. ¿Se puede hacer o no, digamos? O sea, el tema está en nosotros, periodistas, seguir haciendo periodismo y juntar cada vez más información, ser cada vez más precisos, estar cada vez más documentado y decir, aquel tipo hizo esto, esto y esto, es esto, esto y esto, por esto, por esto, por esto, y que se las aguanten, digamos. O sea, si uno está tranquilo profesionalmente, digamos, de lo que hace y lo que dice, las operaciones, digamos, pueden pasar de largo y, como dice Irene, el tiempo acomoda las cosas en algún momento. Se sufre, obviamente que se sufre, pero el tiempo acomoda, es verdad. Gracias, Daniel. Yo voy a tratar de que por lo menos los últimos 10 minutos algunas preguntas, pero antes de eso me gustaría que Fer nos cuente un poquito algo que a veces no se tiene tan claro. Irene decía la importancia que tiene FOPEA acompañando, visibilizando, porque básicamente poner sobre la mesa estas cosas son lo que hace que estas cosas por lo menos haya conciencia, por lo menos haya alguien que tenga un freno frente a esto. Buscan otras maneras, encuentran otros canales. Entonces me gustaría que Fer cuente un poquito, chiquito, pero para que tengan conciencia de qué significa el monitoreo de libertad de expresión y qué trabajo se hace, porque no es un trabajo que es de una opinión, no es una opinión, es un trabajo que se hace sobre casos concretos que se investigan en concreto. No es que estamos opinando si nos parece que hay más o menos libertad de expresión. Entonces me parece que es importante porque necesitamos que este monitoreo, este trabajo que hace FOPEA, que como dice Irene, como dice Daniel, sirve para poder seguir haciendo este trabajo, tenga más socios, tenga más aliados, tenga más amigos que lo difundan, que entiendan qué es lo que hacemos y que es algo que no es en beneficio, como les dije al principio, de los periodistas y del periodismo. Necesitamos de todos ustedes, que colaboren, que se comprometan, que sean amigos, que nos escuchen, que lo difundan, que se lo comenten a alguien. Por eso me parece importante que les cuente un poquito, chiquito, Fer, qué significa el monitoreo. Bueno, cortito. Una mínima síntesis de lo que es el monitoreo es el primer abrazo que recibe un colega que está afectado en alguna provincia del país. Eso desde lo emocional, desde lo personal, que por ahí sí es importante, aunque parezca que no lo es. Y el monitoreo tiene una estructura de trabajo que ya lleva 12 años, en donde hay todo un esquema riguroso de trabajo compuesto por una comunidad, como decía, de 25 monitores dispersos en todas las provincias, que son colegas que voluntariamente se suman a dar su aporte para que podamos hacer un relevamiento, una radiografía de cuál es la situación de la libertad de expresión en el país. Ese trabajo que hacen los monitores es el que me parece a mí que hay que destacar siempre, porque es el primer llamado, la primera señal de alerta que tenemos en FOPEA de lo que está pasando en cada una de las provincias. Claudio decía… Trabajo ad honorem. Ad honorem, voluntario, comprometido, incómodo e injusto. Injusto porque son periodistas que se los llama el viernes a las 11 de la noche, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 5 acá. Allá lo veo a Amílcar, que asienta con la cabeza. Amílcar es el monitor de Misiones. Digo, y así como él, hay varios acá que trabajan, porque tuvimos una reunión y estuvimos repasando un poquito de cuál es la realidad. Claudio decía, no es subjetivo, no hay algo antojadizo o discrecional. En el monitoreo no lo hay algo objetivo. Nosotros trabajamos sobre un protocolo de actuación y con un patrón de casos que está establecido, que está documentado y que cada situación se analiza en base a esos documentos. O sea, nosotros no inventamos
ni creemos que puede haber una agresión a la libertad de expresión cuando no se coteja con ese protocolo y con ese patrón de casos. Recién entonces, cuando hacemos ese trabajo de documentación, de chequeo, que es el mismo trabajo que hace cualquier periodista o que debería hacer cualquier periodista en su labor diaria, que es el de chequeo de información, recién cuando hacemos eso, llegamos a la conclusión de que hay una agresión o un obstáculo a la libertad de expresión o al ejercicio profesional. Y a partir de ahí se evalúan acciones. Puede ser un comunicado, un pronunciamiento que haga FOPEA, un registro del caso o una llamada telefónica, alguna acción directa que amerite de la organización en las provincias, como lo hicimos en Entre Ríos, en Tucumán, en Formosa en su momento, con situaciones que eran muy delicadas y que ameritaban que haya una intervención más directa de FOPEA. Así que es un trabajo riguroso, que eso es fundamental que lo tengan presentes todos, que no incluye solo a los socios de FOPEA, sino que abarca a todos los periodistas que están en ejercicio en cada una de las provincias y que se sienten amenazados. Así que fundamentalmente eso, rigurosidad y mucho compromiso. Agrego esto, que además FOPEA hace que estas situaciones se visibilicen más allá de la Argentina. FOPEA integra una agrupación que se llama Voces del Sur, que está integrada por otras 14 instituciones de 14 países de América Latina, que está apoyada por una agencia de la OEA y que trabaja para que esto tenga visibilidad, se conozca y tenga apoyo fuera del país. Así que es parte también de lo que hacemos. 10 minutos nos quedan. Veo una mano levantada. Es de un monitor además. Así que... Muchas gracias, Claudio. Para Irene y Daniel, es para quien por ahí se inicia pensando en los chicos, puede sonar un poco desalentador, ¿no? Me banca mi vieja, me banca mi hermano, mi familia y no mucho más. Los colegas, bueno, se juegan el laburo igual que todos. En ese contexto por ejemplo, las comunidades donde vivís, donde trabajás, las instituciones de alguna manera solapada te llaman, che, mirá, no te puedo sacar un comunicado, no te puedo apoyar, pero metele para adelante, los vecinos, el público, los lectores, los oyentes, digo, ¿hay alguien, reciben? Porque si no es demasiado ingrato, duro, difícil, muy difícil, demasiado de digerir, digo. Sí, obviamente, sí, tenemos. Siempre hay amigos, oyentes, televidentes que te respaldan, digamos, ¿no? O sea, vos no esperes de que salgan, que vayan a un medio y digan nosotros queremos expresar nuestra solidaridad. No. Pero sí, está el abrazo permanente de mucha gente que te manda un mensaje a través del mensajero del Facebook que vos quizás no conocés, pero te dice, yo alguna vez te vi y te sigo, he leído todos tus libros, qué sé yo, estoy con vos. O sea, eso pasa. No estamos tan solos así como quizás lo planteamos, digamos, no, yo creo que ese apoyo existe, se da, digamos. Me quedo con la parte que mencionás del desaliento. Creo que nuestros testimonios sí son un tanto depresivos, ¿no? Desafiantes, dice aquí. Bien. Yo iba a decirlo, pero ya te anticipaste vos. Son depresivos y desafiantes y desalentadores y todo con D, capaz que va bien. No, pero a mí me parece que, y miro a la gente joven, y recuerdo, hace un tiempo conversé con John Lee Anderson, que es un periodista que no necesita presentación, sabemos que es un gran corresponsal de guerra, gran biógrafo de personajes de nuestro hemisferio, y él me decía algo que a mí me quedó grabado, y dice, tomamos el periodismo porque ya pasó el tiempo de tomar las armas. La verdad es que cuando hacemos nuestras investigaciones y nuestras publicaciones, no sabemos qué va a pasar.
es muy efímero el efecto, ¿no? Esto es algo acumulativo que necesita mucho tiempo para producir algún movimiento de fondo en una sociedad. Pero sí hay una gran satisfacción, creo, en esto de poder entregar una verdad, ¿no? De poder entregar una verdad y no salir a empuñar las armas, ¿no? O sea, creo que ahí hay un rasgo democrático que por sí solo tiene un altísimo valor, más allá de lo que la sociedad haga con eso. Es como uno se siente con el tiempo que le tocó vivir. Y a mí me hace feliz y me hizo siempre feliz sentir que podía aportarle una mirada intelectualmente honesta, palabras de paz, palabras de civilización, que justamente nos alejen de los tiempos horribles de violencia y de dictadura que tuvimos, ¿no? Entonces ahí hay un confort y es importante que los jóvenes lo entiendan. Es realmente sentir un viento en la cara que no se compara con nada. Gracias. Gracias, Irene. Agrego una cosita antes de dar la palabra a Amílcar, que me parece relevante. Decía Irene lo de pasó el tiempo de tomar las armas y buscamos llegar a algunas verdades. Creo que acá también hay una cosa importante para destacar, es sin tomar partido de manera partidaria, sin estar de un lado de una facción. Los dos han investigado sin mirar a qué partido o a qué lugar pertenecían sus investigados. Esto es lo que procura FOPEA. FOPEA no tiene ninguna adscripción de ningún tipo del espectro político y me parece que esto es muy relevante porque a veces se confunde que la investigación periodística está sesgada, que son francotiradores que apuntan sobre un solo sector. La investigación periodística es sobre todos y sobre todo sobre el poder. Amílcar. Hola Dani, hola Irene. A ver, hace un rato, esta mañana precisamente en la ponencia nuestra hablábamos sobre la radio humana. Y yo me quedé con eso de lo humano, fundamentalmente. Y pensaba recién mientras escuchaba el relato de Irene, el de Dani, que con Dani hace tantos años que nos conocemos, por eso las caras que pone cada vez que yo hablo, pensaba en eso, ¿no? Pensaba en lo humano. Y una pregunta quizás muy tonta, pero a los dos le pregunto exactamente lo mismo, porque creo que a todos los que enarbolamos esta profesión que tenemos, que es nuestra vida, que es ser periodista, ¿cuántas veces quisieron mandar al demonio la profesión, pensando en todo lo que les ha pasado? ¿Cuántas veces quisieron mandar al demonio la profesión? No, nunca, nunca. Te juro, nunca. Me muero antes. No sé hacer otra cosa, Amílcar. No. Y obviamente ese punto que vos marcás, tenemos que tenerlo presente todo el tiempo, digamos. O sea, nosotros somos personas, sabemos que a veces nos podemos exceder y que nuestras denuncias pueden afectar a gente que quizás se está enterando por nosotros y pueden ser esposa de, hijo de, sobrino de, hermano de, ¿no? Yo he destinado mucho tiempo en hablar con mucha de esa gente que se molestó mucho con nuestras denuncias, digamos, ¿no? Pero, viste, de recibir todas las puteadas, digamos, y que después de estar 1 hora o 2 horas hablando cara a cara, te den un abrazo y te digan gracias. O sea, porque nos pasa, digamos, hay mucha gente que no sabe que que al lado tiene a Lucifer. Porque los que nosotros denunciamos, por lo general, tienen doble vida, doble, triple, ¿no? Son así, o sea, esa es la perversidad del poder, digamos, ¿no? Y
y yo respeto mucho la cuestión humana, ¿no? Y digamos, me puedo ser duro con si esa persona a la que vengo denunciando tiene un cuñado como Uribarri, digamos, que su cuñado es el que le maneja buena parte de sus negocios o lo coparticipa en todos sus negocios. Entonces, yo, o sea, tengo elementos para decir que el cuñado de Uribarri es como Uribarri o peor, digamos, ¿no? Y no le voy a pedir disculpas al cuñado, ¿no? Gracias por tu pregunta, Amílcar. Me hace acordar anoche con Fernando, mientras viajábamos, hablamos de la necesidad de hacer ciertos duelos, ¿no?, en este oficio. Porque sí, hay gran cantidad de cambios, hay un vértigo enorme y no todo el tiempo tenés que estar en el mismo lugar. En mi caso, yo tengo la sensación de que hice todo lo que quise, ¿sí?, que me imaginaba que el periodismo iba a ser, pero a la vez, haciéndolo, me di cuenta todo lo que además se puede hacer. Me parece que este oficio tiene ese costado apasionante que es inagotable y hay realmente trillones de maneras de recrearlo. Hay historias por contar que nos están esperando a todos aquí. Entonces, si lo ves de esa manera, es difícil pensar que lo vas a dejar. Pero sí, y por qué no, es interesante pensarte haciendo cosas diferentes, ¿no? Probando cosas distintas, siempre con la idea de poder llegar de otra forma a sociedades que por ahí están realmente con una gran resistencia para enfrentar todo lo que tenemos para contarles, ¿no? Entonces, hay ahí una creatividad que tiene que existir siempre y que me parece que nos impide cansarnos del periodismo, ¿no? Gracias, Irene. ¿Nos podemos exceder un poquito? Hay preguntas, ¿sí? ¿O nos echan? Bien, perfecto. Buenas tardes, Lucía, en mi nombre del Colegio Universitario de Periodismo. ¿Creen que este ciberacoso que se ejerce sobre los periodistas es para aplicar la censura, ya que, bueno, uno al tener ese miedo tiende a callarse? Totalmente. Hay digamos, estos ataques que además son impunes, que creo que ahí está el gran problema, ¿no? Los hostigamientos no reciben un castigo, ¿no?, pero sí dejan consecuencias. ¿Por qué? Porque toda forma de maltrato deja su huella. Y esto es violencia. Entonces, la violencia produce trauma. Y esto va quedando como una información alojada en nuestro cerebro y se activa frente a situaciones que puedan implicar un peligro. Yo creo que la autocensura es un problema enorme que estamos viviendo los periodistas en Argentina y en el resto del mundo también, y que no lo estamos pudiendo tratar como corresponde. Me parece que estamos subestimando sus efectos, en gran medida porque creemos que podemos tolerar indefinidamente las agresiones, ¿no? Pero vamos camino a poder también conversar y trabajarlo para que el daño no sea tan grande. ¿Una más? Una más. Bueno, para Fernando, yo soy periodista de Jujuy. Bueno, preguntarle cuáles son los, de alguna manera, los protocolos que se llevan adelante porque yo también sufrí un ataque hace unos años atrás cuando estaba llevando adelante una investigación y me intentaron matar. En ese entonces, FOPEA solo hizo unas llamadas por teléfono, sino investigó nunca el caso, digamos. Quería saber cuáles son los protocolos que se siguen, digamos, en cuanto a este tipo de casos, digamos. A ver, los protocolos que se siguen son primero una señal de alerta, saber qué pasó, o sea, enterarnos de que pasó algo en ese lugar. No conozco el caso puntual al que hace mención, pero sí te puedo decir que se trabaja con
la señal de alerta que se enciende a través del monitor local o algún miembro de FOPEA que se entera de esta situación y se activa el monitoreo. Ese monitoreo, a partir de ahí, chequea lo que está sucediendo con todas las fuentes, con los documentos que hay, con las personas involucradas de un lado y de otro, y a partir de ahí se elabora la acción. O sea, todo es un protocolo que lleva paso a paso a que se dilucide la situación. Si hay una agresión a la libertad de expresión, cuál es la gravedad de la situación que pasó, y a partir de ahí se elabora la acción. Ese es el protocolo, que como te digo es riguroso, paso a paso, y no se lo saltea, porque saltearnos un paso puede llevarnos a cometer un error de defender a quien no tengamos que defender o de justamente omitir, por ejemplo, como de vos decís que sugirió o que vos crees que pasó en este caso. Bueno, ¿se nos acabó el tiempo o no? Una más, bien. Chapa, te quedó justo. Última, tiene que ser buena, ¿eh? No te quiero meter presión. Está bien, está bien. Perdón, de todas maneras, para que no quede, le agrego una cosita más a la respuesta. Es probable que FOPEA no se haya enterado de esta situación, no lo sé. Digo, hay muchas cosas que FOPEA, porque somos pocos, más allá de que parezca que somos muchos, 25, es poco para relevar caso por caso, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo lo que está pasando. Entonces, por ahí probablemente quizás no haya sido en ese momento, no sé qué año habrá sido nada, después si querés lo charlamos y nos cuenta bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, soy Luciana del Colegio Universitario de Periodismo y quería hacer una pregunta respecto a los medios de comunicación que tienen que ser objetivos en realidad, pero siempre tienen una línea editorial bastante marcada o algunas menos marcada. En ese caso, en el caso de exponernos y trabajar en un medio de comunicación que tenga un tipo de línea editorial, ¿ustedes expondrían igualmente el pensamiento o simplemente nos guiamos a la línea y en realidad sería ya un periodismo más o menos corrompido? A ver, yo lo primero que te respondería es no creo en la objetividad. En primer lugar, y como dice un gran maestro, como decía un gran maestro del periodismo, el español Miguel Ángel Bastenier, lo que tenemos que sí tener es una aspiración a la neutralidad. Y con eso me doy por más que satisfecho. Tratar de cotejar los hechos y mirarlos de la manera más amplia posible y con todas las versiones posibles. Yo creo que la línea editorial, por supuesto que debe ser respetada. Lo que no puede vulnerarse es los hechos. Lo que debemos respetar y lo que debemos propender es a que los hechos sean mostrados, relatados con la mayor amplitud posible. Siempre teniendo en claro que vamos a tener una mirada limitada, que el panóptico nos es ajeno. De todas maneras, en ese punto es en lo que trabaja FOPEA y en donde creemos que tenemos mucho por hacer. Creemos que los periodistas, los medios, también somos parte de una degradación de la situación general, de lo que decía Irene, de las instituciones que se han degradado, y no somos ajenos. Creo que tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que hacer una autocrítica, y FOPEA trabaja para eso. FOPEA trabaja para que la calidad periodística, el rigor periodístico, la ética periodística esté presente en cada acto de cada periodista. Lamentablemente, muchas veces son muy visibles muchos periodistas cuyos principios éticos o de calidad ética podemos discutirlos un rato largo, y por eso es que necesitamos más gente que esté comprometida con esos principios. Por eso necesitamos más amigos de FOPEA, por eso necesitamos más socios de FOPEA, por eso necesitamos que se conozca más FOPEA, por eso necesitamos que acompañen a gente como Daniel, como Irene, como Daniel, que hacen lo que hacen, que entregan su pasión para que haya un país mejor, en definitiva. Así que yo le quiero agradecer a ellos por estar acá, pero sobre todo por lo que hacen todos los días, igual que a Fer, a cargo del monitoreo. Y gracias a ustedes por acompañarnos.